Buenas tardes. Simplemente dar las gracias a Patrick. Ha aterrizado hoy a las 3:30, ha ido al médico directo y mañana por la mañana a primera hora lo operan. Ha venido a eso, a que le operen. Y bueno, pues en su momentito libre pues ha tenido la generosidad de venir a compartir con nosotros su testimonio. Y también gracias a Martina, que es guía en Medjugorje y está con miles de peregrinos españoles y acompaña a Patrick muchas veces y ha venido a traducirle. Así que nada, gracias a los dos y os dejo con ellos. Gracias por invitarnos hoy. ¿Me oís bien? Can you hear me now? Bravo, bravo, bravo. I'm very happy to be here tonight. Estoy muy contento de poder estar con vosotros hoy, But this is not what I thought was going to happen. porque no me lo esperaba. My best friend Santi, Mi mejor amigo, Santi, my best friend Santi, que está aquí, I have to have surgery tomorrow at 10 o'clock on my back. mañana me operan de espalda And this is the third operation y ya es la tercera operación. at the Lelutz Clinic. At the clinic, at Lelutz Clinic. En Clínica Lulu, And la luz, They're gonna put- perdona, they're no he gonna- entendido, la luz. they're going to put titanium like this tomorrow at 10 Y, o'clock. y me van a poner titano así en la espalda. So Santi said, come on Monday. Y Santi me dijo que viniera el lunes And then Santi said, y you're Santi dijo, you're not doing anything Monday night. Why don't you just come and speak? el lunes por la noche no vas a tener que hacer nada y ahora estoy aquí hablando. So that's why I'm here. Así que estoy aquí con vosotros. It's all Santi's fault. Todo la culpa de Santi. But it's because of Santi and the many generous people in Spain, I'm able to have this operation. Pero gracias a Santi y a mucha gente generosa de España, yo puedo tener esta operación. Perdonen, ¿se oye bien? My name is Patrick. Me llamo Patrick, I live in Medjugorje. vivo en Medjugorje. We just started our 26th year in Medjugorje. Hemos empezado ya llevamos 26 años ahí. This is Martina, Soy Martina, world famous Spanish translator in Madrid. la traductora súper famosa. Did you say world famous? Sí, más o Okay. menos. Martina's translated for me before, Ya he traducido para Patrick and she's here with her husband and the baby. I want to see the baby. Where's the y husband está and the baby? estoy aquí con mi marido y con mi hija, pero están jugando fuera para no molestar. So I remember before they got married, I know Martina. Ya nos conocimos antes de que me había casado. If somebody actually told me Si alguien me hubiera dicho I'm going to come here que iba a venir aquí and speak about the Mother of God y hablar sobre la Madre de Dios in this beautiful church, en esta iglesia tan preciosa, I would have said, yo les hubiera dicho never, jamás. never, not possible, never in my head. Me parecía algo tan imposible. In Canada, En Canadá, I'm an auto dealer. yo trabajé en un negocio, tenía un negocio de coches This is my life. y esto era mi vida. God doesn't exist in my life. Para mí Dios no existía. I tried to go to a Catholic school. Iba a un colegio católico Disaster. y era un desastre, You need money. porque necesitaba dinero. The Catholic school told me, La iglesia católica, el colegio católico me dijo, if you don't pay, si no pagas, you can do nothing in the school. no tienes que hacer en el colegio. I have no money to pay for a school. No None. tenía dinero para pagar el colegio. My father doesn't even have a job. It's not Mi possible. padre ni siquiera trabajaba, So I quit school that day. así que yo dejé el colegio I never went to another school. y jamás volví a estudiar. I got a job washing cars, Encontré un trabajo lavando coches and I'm a super car washer. y se me daba muy bien. I got paid every day. Me pagaban todos los días. I bought my first car at Con- 16 years old. Cuando tenía 16 años, compré mi primer coche I paid $200 for this car, y pagué $200 por este coche. and I made that car look brand new. It looked like a new car. Lo limpié muy bien, parecía nuevo
I put a for sale sign on it. y lo puse para vender. Guy comes down the road. Vino un señor Hey, kid, how much you want for your car? y me dijo, chico, ¿cuánto quieres para este coche? I want $1,000. Y yo dije, $1,000. He said, Y él me dijo, I'll give you 800. te voy a dar 800. I said, Y yo dije, sold. vendido. In 1 minute, I learned how to sell cars. En un minuto ya aprendí cómo vender coches. And I bought another one, Y compré and otro, another one. y el otro, And I never stopped. y nunca dejé de hacerlo. At the top of my business in Vancouver, Y en Vancouver, en el momento In cuando mi Canada. trabajo iba fenomenal, I'm 35 years old. tenía 35 años, I have BMW agency, tenía un BMW, Honda, Honda, Toyota, Toyota, Nissan, Mazda, Chrysler, Fiat. Shh, quiet. I have 28 salesmen. tenía 28 vendedores, We have 7 companies. teníamos 7 compañías, 7 Ay. empresas, I own the BMW company. I own the Honda company. y yo era el dueño de la empresa que llevaba BMW y Honda. And business is fantastic. Y el trabajo iba muy bien. On a good day with my 28 crazy guys, En un día bueno, con mis 28 vendedores locos, we sell 50 cars. podíamos vender hasta 50 coches One day. en un solo día. This is fantastic business. Y era un trabajo fantástico. So I tell my guys, let's go to the bar. Come on, we had a big day. Let's go celebrate. Y en un día tan bueno de trabajo íbamos a celebrar a un bar. And I take 28 crazy guys to the bar. Salía con estos 28 tíos locos, Many Saturday nights. muchísimos sábados por la noche. You know what that cost me? ¿Y sabéis lo que me costaba? 2 divorces. 2 divorcios. 2. 2. Married, adultery, divorced, married, adultery, divorced. Casado y divorciado 2 veces por el adulterio. And I'm Catholic. Y era católico, And I don't care. pero no me I importaba don't care nada. about God, marriage, sacrament. I don't care. No me importaba nada el sacramento de matrimonio. This is my life. El dinero era mi vida. God doesn't exist in my life. Y en mi vida Dios no existía. This is all I live for, is the business. Solo vivía por el dinero. And the reason I got the divorces is I never went home. I never went home. Ever. Y una de las razones por las que me divorcié es que nunca iba a casa. 4 o'clock in the morning, I'm in the bar with the guys. A las 4 de la mañana normalmente estaba en un bar con mis amigos 2 divorces. y me costó 2 divorcios. I have 4 kids. Tengo 4 hijos. My kids ask me about God. Cuando mis hijos me preguntaban sobre Dios, Daddy, what's this God stuff? papá, explícanos un poco esto de Dios. Here, this is God stuff. Y yo les decía, esto Here, es my Dios. children, this is all the God you need. Esto es el único Dios que vais a necesitar. My kids never saw the inside of a church. Mis hijos nunca han ido a una iglesia. My youngest kids come home from school. Mi hijo pequeño venía a casa del colegio. Look, Daddy, I got baptized Mira, papá, me he bautizado en el colegio. at school by a minister. Por un ministro. And look, Daddy, I'm an Anglican. Y mira, papá, soy anglicano. You're supposed to be a Catholic. Y le decía, pero tú tenías que ser católico. Daddy, you never took me inside a church. I baptized myself. Y me dijo, papá, en la vida me has llevado a una iglesia y me he bautizado yo solo. And these are my kids. Y esto eran mis hijos. Here, this is God. Así que esto era el único Dios que My kids baptized themselves Anglican, mi hijo bautizado como anglicano, and I don't care. I don't care. y a mí no me importaba, Be whatever you want. porque según yo podían ser lo que querían. When I met Nancy, Pero cuando conocí a Nancy, I met an angel. conocí a un ángel. Nancy's 20 years younger. Tenía 20 años menos que yo, Nancy's blonde. rubia, Nancy's a lawyer. abogado, Nancy's never been married. y nunca estaba casada antes. Perfect. Perfecto. In 2 months, we're living together. En menos de 2 meses estábamos ya No viviendo God, juntos, no prayer, no church, no marriage. sin Dios, sin la oración,
And sin matrimonio. We lived that way for 6 years. Y así llevábamos 6 años. Till Nancy said, Hasta que en un momento Nancy dijo, we've been living together for 6 years, we should be married. llevamos ya 6 años viviendo juntos, deberíamos Oh. casarnos. Super idea. Super idea, we should be married. Yes, yes. Y le contesté que era una idea estupenda Okay, y que okay, sí que teníamos que casarnos. We'll get married tomorrow. Nos casamos mañana And we did. y así lo hicimos. We got married the next day Nos casamos el día siguiente in a helicopter en un helicóptero on a mountain. sobre una montaña. My marriage certificate says married in a helicopter on a mountain. Mi certificado de matrimonio dice casado en un helicóptero. We never said a prayer. En la vida hemos rezado juntos And I thought it was fantastic. y a mí no me importaba nada, me parecía fantástico. I have a white suit on. Yo tenía un traje blanco, I look like James Bond. parecía James Bond, Married in a helicopter. casado en un helicóptero. Nancy, the piece of paper says we're married. Toma Nancy, en este papel pone que ya estamos casados And we go home. y nos fuimos a casa. I go back to work. Yo volví al trabajo, No, no, no. 2 days later, I come home. Nancy's crying. pero no, 2 días después encuentro a Nancy llorando, Nancy's Croatian. porque Nancy es croata Big tears. y tenía esas lágrimas muy What? grandes. What's with the tears? What? Y le pregunté, ¿pero qué te está pasando? Nancy said, Y me contestó, I don't feel married. no me siento casada. You don't feel married? ¿No te sientes casada? Do you know what that helicopter cost? Pero tú sabes lo que me ha costado el helicóptero. Why don't you feel married? ¿Por qué no te sientes casada? Because we don't get married in church. Porque no nos hemos casado en la iglesia. Nancy, I got 2 divorces. How am I going to get married in church? How? Nancy, me he divorciado 2 veces. ¿Cómo voy a casarme por la iglesia? Nancy said, Y Nancy me dijo, I'm going to see the bishop. voy a hablar con el obispo. I said, good luck. Yo le contesté, mucha suerte. She goes to see the bishop in Vancouver Y se fue a hablar con el obispo en Vancouver and asked the bishop, y preguntó al obispo, do you know anything about this guy, Patrick? ¿usted conoce a Patrick? He got married once when he was 20 years old in church. Se casó cuando tenía 20 años por la iglesia. And the bishop said, yes, El obispo le dijo, sí, I know everything about this guy. yo sé todo sobre este hombre. Takes this piece of paper, Cogió un papel, gives it to Nancy. se lo dio a Nancy Nancy, this is Patrick's annulment y le dijo, Nancy, esto es la nulidad from his first marriage. del primer matrimonio de Patrick. Nancy, I worked on this for 17 years with Patrick's ex-wife. Nancy, yo trabajé 17 años con la ex mujer de Patrick para conseguir este papel This annulment is stamped by the church. y tenía ya en estampado de iglesia. And here's the second document, Nancy. Y aquí está el otro documento. Patrick's second marriage El segundo matrimonio de Patrick was never valid. nunca era válido It's outside the church. porque ocurrió fuera de la iglesia. So the bishop gave us permission to be married in church. Así que el obispo nos dejó el permiso de casarnos por la iglesia. And I'm so mad. Y yo estuve tan enfadado I just spent all that money on the helicopter. por haber gastado tanto dinero en el helicóptero. Nancy, go find a church. Nancy, vete a buscar una iglesia. Nancy came back the next day. Y ella volvió el día siguiente. I have a parish that's going to marry us. He encontrado una parroquia donde podemos casarnos. I'm so excited. Y yo estaba súper emocionado. What's the name of the church? Y la pregunté, ¿cómo se llama la iglesia? Immaculate Heart of Mary, El Corazón Inmaculado de María. Croatian Franciscan Church. Una iglesia croata franciscana. Nancy tells me Nancy me dijo, I have to go see the priest. tengo que ir a hablar con el sacerdote. Most fun day of my life. Era un día súper divertido para mí. Hello, Father. Buenos días, padre. I'm Patrick. Soy Patrick. Nothing, nothing, nothing. Nada. No smile, no handshake, Ni una nothing. sonrisa, Nothing. nada. First words from the priest to me. First words. Las primeras palabras que me dirigió el sacerdote, Why do you want to get married in church? ¿por qué quieres casarte por la iglesia? Look at your record. Mira tu historial.
Your kids baptized themselves Anglican. Tus hijos se han bautizado anglicanos. You've married Nancy in a helicopter. Te casaste con Nancy en un helicóptero. Why do you want to be married in church? Why? ¿Por qué quieres casarte por la iglesia? ¿Por qué? I told him the truth. Y yo le dije la verdad, Nancy's crying. porque Nancy está llorando. It's not my idea, it's Y no era Nancy's. idea mía. And he explodes. Y se enfadó mucho. He said, I'll marry you in the church Y me dijo, os voy a casar en la because iglesia you have permission from the bishop porque tenéis el permiso del obispo, and you have the annulment. tenéis la nulidad. Then the priest turns to Nancy. Y el sacerdote se dirigió a Nancy The priest said, y le dijo, Nancy, Nancy, you're making the biggest mistake of your life. estás cometiendo el peor error de tu vida. Nancy, he's the worst case I've ever seen. Nancy, este hombre es el peor caso que he visto en mi vida. Nancy, he will never change. Él nunca cambiará. Don't do it. No lo hagas. This is the priest that's going to marry us. Y eso era el sacerdote que nos iba a casar. Don't do it. Y le decía que no lo haga. Now just think. How many moms here with daughters? How many moms with daughters? ¿Cuántos aquí tenéis hijas? How many moms? Oh, perfect. Oh, perfect. Okay, your daughter comes home Vuestra hija vuelve a casa and your daughter says, y dice, Mommy, mamá, I got a perfect guy. tengo un hombre perfecto, Mommy, he's 20 years older. 20 años mayor que yo, He's got 2 ex-wives. tiene 2 exmujeres, He's got 4 children. 4 hijos, He's never said a prayer in his life. en la vida ha rezado Mommy, we're going to get married. y mamá, vamos a casarnos. Anybody say yes? ¿Alguien diría que sí? No. No, Nancy's mother. Así que la madre de Nancy quería matarla. Everybody said no. Todo el mundo decía que no. There's no chance. Except Nancy said yes. La única que decía que sí era Nancy. So the priest tells me, Yes. for you to be married in church, you have to make promises. Y el sacerdote me dijo, para casarme por la iglesia tenía que dar unas promesas. I have to make promises. Y yo tenía que dar promesas. I'm a car dealer. Yo que era un vendedor de coches, I'll promise you anything. os puedo prometer lo que queráis. Just as long as you buy the car. Si compráis el coche, os doy todas las promesas que hacen falta. I'm the best promiser they had. Porque era el mejor en dar And promesas. I promised everything. Baptize prometía kids todo. Catholic, live the prayers of the church. Que voy a vivir con la oración en la iglesia. I'm the best promiser they ever had. Era el mejor en dar promesas. And we get married in church. Y nos casamos en la And we get iglesia a certificate, married in the Catholic Church. con un certificado, casados en la iglesia católica. And in 1 week, En una semana, I broke every promise. yo ya rompí todas las I promesas. don't keep one. I don't keep one. No Nothing. cumplí ni una sola. I got married in church because Nancy was crying. Me casé por la iglesia porque Nancy estaba llorando. Nothing touches me, nothing. A mí nada me tocaba. Don't touch my business. Solo que nadie tocaba mi And that's how trabajo I lived. y así vivía. Until Nancy's brother Hasta que el hermano de Nancy sends a book like this. nos mandó un libro como este And I said, what is this? What is this? What is this? y yo le pregunté, ¿pero esto qué es? Nancy said, Y it's Nancy me dijo, the messages of a place called Medjugorje, son mensajes de un sitio llamado Medjugorje, where some kids say they see the Mother of God. donde unos niños dicen que han visto a la Madre de Dios. And I said, Y yo dije, oh yeah. claro que sí. Who sees the Mother of God? ¿Quién puede ser la Madre de ¿Quién puede ver la Madre de I've Dios? never heard of Medjugorje. En la vida había oído de Medjugorje No, those are yours, Nancy. y le dije, Nancy, No, ese I libro don't para even ti. look at it. Don't even look at it. It's gone. Ni siquiera quería mirarlo. And I'm never going to see it again. Y pensaba que en la vida voy a volver a ver este libro. No. Pero no. Nancy takes the book, Nancy cogió el libro, puts it back in my hand. me lo devolvió. Want to hear Nancy's kind, loving words? ¿Y sabéis lo que me dijo? Nancy said, Sus palabras cariñosas eran las siguientes. "Here, my pagan husband." Toma, mi marido pagano, Did you get the word pagan in there? Here, my pagan husband. mi marido pagano, You throw this away. tú tienes que tirar This is on your este libro, conscience. porque va a ir a tu conciencia. My conscience. Mi conciencia. What's the matter with your conscience? ¿Y por qué no a la tuya?
pagan husband, this will be on your conscience. Y me repitió, marido pagano, esto va a ir a tu conciencia. Okay. Give me the book. Y le dije, dame el libro. Nancy, for you, I'll read one message. Nancy, por ti voy a leer un mensaje. So I opened the book. Abrí el libro, I'm looking for the smallest message I can find. buscando el mensaje más corto que había. Read the littlest message in the book. El más pequeño en todo el libro, And I read one message, one. y leí un solo mensaje. And the message said, Y el mensaje decía, I call you to conversion os invito a la conversión for the last time. por la última vez. Oh, I think there's a problem. Last time. Por la última vez. I don't know what happened. I No. tell you, I don't know. No sé qué ocurrió en aquel My momento, heart's like this, pero tenía mi corazón and the tears. y estaba llorando. And I go to Nancy. Y me dirigí a Nancy. Why don't you tell me about the messages? ¿Por qué no me dijiste nada sobre los Why didn't you mensajes? tell me they were true? ¿Por qué no me dijiste que eran verdad? Nancy, Nancy, these kids are telling the truth. estos niños están diciendo la verdad. Nancy, these are real. Nancy, esto es verdad. When I read that message, Cuando leí aquel mensaje, I haven't been inside the church for 30 years. ya habían pasado unos 30 años que no había entrado en una iglesia, 2 divorces. 2 divorcios, I don't baptize my kids. mis hijos sin bautizar, And I'm Catholic. y me consideraba católico. Last time. Por la última vez, Mamma mia, Nancy, these are serious. y me parecía que ya era algo muy serio, I don't believe anything. Nothing. porque yo no creía en nada, Except the message in the book. menos en el mensaje del libro, Because it's true. porque That's the para mí problem. era verdad. And I don't know where to go. No tenía dónde ir. Except we get invited to a conference like this. Nos invitaron a una conferencia parecida a esta, Nancy, there's a conference. y yo le dije a Nancy que había una conferencia It's about my messages. sobre mis mensajes, These are not Nancy's messages, these are my messages. porque ya no eran mensajes de Nancy, eran mis mensajes. We go down to the conference. Nos fuimos a la conferencia, I have Nancy inside the church. estuve con Nancy dentro de la iglesia Priest comes. y vino un sacerdote Priest said, tonight, y dijo, esta noche I want everybody to do something special. quiero que todos hagáis algo especial. What? Y nos preguntábamos qué era. I want you to consecrate your children Nos dijo que quería que consagráramos nuestros hijos to the Immaculate Heart of Mary. al corazón inmaculado de María. Nancy, Yo dije, Nancy, how did he know about the kids? pero él cómo sabe sobre mis hijos, My kids are a disaster. porque mis hijos en aquel momento eran un desastre. My youngest one El más pequeño, baptized himself Anglican. el que se bautizó como anglicano, The school phones me. un día me llamaron del colegio Your son is expelled from school. We don't want him back. y me dijeron que le habían expulsado del colegio y que no querían, que le habían echado y que no querían que volviera. Okay, what did he do? What happened? Y yo preguntando, pero ¿qué había hecho? All the money you give him for school, Y me dijeron que todo el dinero que yo le mandaba para el colegio, he spends on drugs. él lo gastaba en drogas. And we don't want him in the school. Y no queremos drogas en el colegio. He can't go to school. Así que mi hijo no podía ir al colegio, No school will take him. porque ningún colegio quería acogerle. My second son, Mi otro hijo, macho rugby player about this big, un jugador de rugby, un macho, comes home from the rugby. volvía a casa después del entrenamiento Where's your car? y le preguntaba, ¿pero dónde está tu coche? I can't find it. Y por haber bebido ni siquiera se acordaba dónde tenía el coche. He can't find a yellow car in a parking lot. En un parking no era capaz de encontrar un coche amarillo. How much beer do you have to drink you can't find a yellow car in a parking lot? ¿Cuánto tienes que beber para no poder encontrar un coche amarillo en un parking? He can't find the car. No podía encontrarlo. No, the police go and find the car. Y la policía iba a encontrar el coche. And I have a daughter. Y tengo una hija. Is there any girl here this young? 16, 17, 18? ¿Hay alguna Anybody niña that de young? unos 16, 17 años? Anybody that young? Tenemos una ahí, no sé cuánto. Oh, come here, come here. Come and be my daughter for 2 minutes. Come on. Ven aquí, vas a ser la hija de Patrick por 2 minutos. Yeah, come on, come on, come on. Oh, perfect. Oh, fantastic. Okay, imagine. Imaginad, Imagine this is my daughter.
Imaginad que esto fuera mi hija. at this age. A esta edad, Okay, come here, daughter. Watch this. At 17 years old, cuando tenía 17 años, comes to me, vino Daddy, y me dijo, papá, I'm in love with Michael, estoy enamorada de Michael and we're going to get married. y vamos a casarnos. No. Y yo dije que no. No, you're not getting married. No. You're not getting married at 17 years old. It's never going to happen. Are you listening? No. Y le dije que no, que con 17 años no se iba a casar. Watch this. Watch. Come with Mirad esto. Se va a su mamá. Mamá, estamos enamorados y vamos a casarnos. Y mamá dijo, y su madre le dijo que sí. Papá dijo que no, pero su madre le dio el permiso. And she gets married at 17 years old. Y se casó con 17 años. No, legally in Canada. En Canadá es legal. I can't stop it. Mommy signed. Yo no podía pararlo porque su madre había firmado. Okay, now you're married. Ahora estás casada To Michael, right? con Michael Because you're in love, okay? y estáis muy enamorados. Okay, now you're 18. Ahora tienes 18 And you have a baby. y tienes un bebé Except the baby's really cute. He looks like me. It's okay. muy mono porque se parece a Patrick. Okay, now you're 19, okay? Ahora ya tienes 19 I have my meeting like this with my people. y yo tengo una cita con mis compañeros de trabajo. You come into the meeting, Tú vienes big tears. llorando. Okay. Tell Daddy what happened. What's the big tears? What La- happened? y Come la on, pregunté come on. qué le había pasado. Daddy, we just filed for divorce. Papá, hemos pedido el divorcio 19 years old. con los 19 años, Divorced. divorciada. What are you going to do with this 19-year-old kid who just gets divorced? ¿Y qué haces con una niña de 19 años a punto de divorciarse? Here's exactly what I did. Esto es lo que yo hice. I said, great, Dije, fenomenal. get rid of this guy. Mejor ya estar sola. Here, take one of the cars, Toma uno de los coches, take one of the credit cards, la tarjeta de crédito, and you just go to California and find somebody else. vete a California a buscarte otro novio. This is exactly what I did. Esto es justamente lo que hice yo. 4 months in California, Después de 4 meses en California, and you come home with Mark. vuelves a casa con Mark. Daddy, Papá, I'm in love with Mark. estoy enamorada de Mark. And she marries this guy. Y otra vez se casa. She marries Mark, Se casa con Mark okay? Because you're in love with Mark now. porque estaban Mark is enamorados. gone, okay? Done. Okay, 18 months later, 18 meses después, divorced. divorciada. What are you doing? Married, divorced, married, divorced. What are you doing? ¿Pero qué estás haciendo? Divorciada, casada y divorciada 2 veces. You want to hear her words? ¿Y sabéis lo que me contestó? Daddy, what did you do? Papá, ¿y qué es lo que has hecho tú? And now what can I say? ¿Y qué podía contestarle? She's 100% copy of me. Porque era una copia de mí. And that's all she ever said. Y esto era todo lo que me Daddy, what contestó. did you do? Daddy, what did you do? Papá, ¿qué hiciste tú? And I can say nothing Y no podía decirle nada. because she's telling the truth. Porque esto era la verdad. These are my kids. Esto eran mis hijos. Drugs, alcohol, Drogas, alcohol, divorces. divorcios. My business is fantastic. Mi negocio iba fenomenal. These kids have never been baptized. They've never been inside a church. Y estos niños en la vida han estado en una iglesia, ni siquiera han sido bautizados. And then the oldest boy comes to me Y mi hijo mayor viene and he said, y me dice I'm gay. que era homosexual. Why are you gay? Why? Y le pregunté, ¿pero por qué? I never had a father. You were never home. Y me dijo que nunca tenía padre porque yo nunca estaba en casa. 4 kids.
4 hijos totally destroyed. totalmente By destruidos my lifestyle, by the divorces, by the business, by the money. por mi estilo No de vida, God, por no mi prayer, negocio, no mi church. dinero. And the priest said, Y el sacerdote aquella noche nos dijo, consecrate these kids to the Mother of God. consagrad sus hijos a la Madre de Dios. Fantastic idea, super idea. Era una idea estupenda I know the Mother of God's real because she wrote my messages. porque yo sabía que la Madre de Dios realmente existía porque ella escribió mis mensajes. So I stood up. Me levanté. Only prayer I ever said in my life. Era la primera oración que recé en mi vida. Blessed Mother, Madre, take my kids. toma a mis hijos You be the parent y tú puedes ser su madre. that I never was Y padre que yo nunca podía ser because I'm a total failure. porque era un fracaso total. I'm the problem, not my kids. Yo era el problema y no mis hijos. I don't have bad kids, they're copies of me. No tenía hijos malos porque mis hijos eran mis copias. Daddy, what did you do? Daddy, what did you do? What can I say? Papá, ¿pero qué has hecho tú? ¿Y qué podía contestar? Because they're telling the truth. Porque me estaban diciendo la verdad. Nancy and I spent 2 days at the conference. Nancy y yo pasamos 2 días en aquella conferencia I learned all about the messages of Medjugorje. sobre los mensajes de Medjugorje. Our lady said, do 5 things. Y la Virgen dice que tenemos que hacer 5 cosas. And this is Our Lady's main message. Y esto es el mensaje principal. Pray the rosary Rezar el rosario. together Juntos, every day. todos los días. I promise you a miracle Y os prometo milagros in your family. en vuestras familias. Nancy, come on. Y Let's yo le start. dije, Nobody Nancy, else promised me a miracle. vamos, tenemos que rezar porque me han prometido un milagro. Our Lady said, I promise you a miracle in your family. Start. Porque la Virgen dijo que nos prometía un milagro en nuestras familias. Come on, Nancy, come on, we're going to start. Decía Nancy que teníamos que empezar a rezar. This hardest thing I ever did in my life. La cosa más difícil que hice en mi vida. But we start with the rosary. Pero hemos empezado rezando el rosario. We start to go to Mass on Sunday. Empezamos a ir a misa los domingos. Nancy's in shock. Nancy estaba en un choque I haven't been inside the church for 30 years. porque yo no había entrado en una iglesia por 30 años Nancy's sure something's wrong with her husband. y Nancy pensaba que ya me estaba volviendo loco He wants to pray the rosary, he wants to go to Mass. porque de repente quería rezar el rosario, quería ir a misa. Our Lady said, pray the rosary. Our Lady said, go to Mass, not La me. Virgen decía que tenemos que hacerlo y no yo. And then we start to fast Wednesday and Friday. Empezamos a ayunar los miércoles y viernes Our Lady said in my book in Canada, porque en mi libro la Virgen dice, when you pray and fast, cuando rezáis y ayunáis you can stop a war. podéis parar las guerras. I have a war. Y yo tenía guerra. Drugs, alcohol, divorces, immorality. How much war do you want? Tenía guerras con drogas, con alcohol You can stop it with fasting. y que iban a parar con el ayuno. Come on, Nancy, we're going to fast. Nancy, vamos a ayunar. So we start to walk with the Mother of God. Empezamos a caminar con la Madre de Dios. 4th message, read something from the Bible. El cuarto mensaje, leed algo de Biblia. Oh, fantastic idea. Una idea estupenda. Nancy, go buy a Bible. Nancy, vete a comprar una Biblia. Nancy comes home with a 10-kilo Bible. Nancy volvió a casa con una Biblia de 10 kilos. Now we got the Word of God. And I get to the last message. Y llegamos al último mensaje. I'm praying the rosary. I'm Estoy- going to Mass. I'm fasting. We have the Word of God. Estoy cumpliendo todos los mensajes anteriores, rezando, ayunando, leyendo la Biblia. Our Lady said in my book, Y la Virgen dice en el libro, you cannot start conversion no podéis empezar una conversión without confession. sin la confesión. Oh, mamma mia, this is serious. This is really Y me serious. parecía ya muy serio. Do we have a priest left? Is there a priest ¿Tenemos left algún anywhere? sacerdote por aquí? Sí, tenemos. Where? Ahí está. Oh, Father, come here, come here, come here, come here. I need you. Come here. Come and rescue me. Come here. Get over here. Because this is the most important message of Medjugorje. Esto es el mensaje más importante de Medjugorje. Okay, watch. Mirad esto. I have to go to confession. Get over. Tenía que ir a la confesión. Okay. I go into the confession. Entré en el confesionario.
I don't know what to say. Y no sabía qué decir. The priest asks me, El sacerdote me preguntó, when was your last confession? ¿cuándo fue tu última confesión? Last century. Y yo dije, el siglo pasado, I have no idea. I porque have no tenía ni idea. And I put everything on the priest, everything. No, Y yo dije todo al sacerdote, married, adultery, divorced, sobre mis matrimonios, sobre mis adulterios, no, todo. no baptizing my kids. Que nunca bauticé a mis hijos, Hear my children, this is God. que decía que el único Dios era dinero, Married Nancy in a helicopter. que me había casado en un helicóptero, My kids, drugs, alcohol, divorces because they're copies of me. las adicciones de mis hijos, sus divorcios y que eran copias exactas de mí. I put a lifetime of mortal sin on the priest. Toda una vida del pecado mortal la confesé a este sacerdote. And you know what the priest did? ¿Y sabéis lo que hizo el The sacerdote? priest said, Me dijo in confession, en la confesión, I absolve you. yo te absuelvo. I absolve you. I broke into tears. Yo me eché a llorar, I kissed him in the confession. le di un beso al sacerdote That's the biggest day of my life. y era el mejor día de mi vida. I absolve you. I couldn't stop the tears. Porque recibí el perdón y no podía dejar de llorar. At the mercy of God Y la misericordia de Dios and the power the priest has in his hands. y el poder que tienen los sacerdotes, I believe today this is the greatest power on earth. yo creo que es el poder más grande que existe en la tierra. The priest took a lifetime of mortal sin in one confession, one confession. Toda una vida del pecado mortal en una sola confesión Changed my life forever. y mi vida cambió totalmente. That was the most incredible day of my life. Esto era el día más increíble de mi vida. I believe what happens Y yo creo que lo que pasa when Father says, I absolve you, cuando el Padre nos da la absolución, he opens the gates of heaven. que abre las puertas del paraíso And no one on earth can do that except the priest. y No one. nadie en el mundo lo puede hacer menos el sacerdote. You'll never see a bigger miracle than the priest, never. Nunca vais a ver un milagro más grande que un sacerdote. The priest has the power to forgive sin in these hands. El sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados. And then I read St. Faustina's book, the Divine Mercy book. Leí el libro de Santa Faustina, St. Faustina asked her guardian angel, que pidió a su ángel de la guarda can you hear my confession? que si podía confesarse con él. And the angel of God said, Y el ángel de Dios le contestó, no, no, I don't have the power of a priest. no tengo el poder que tiene el sacerdote. An angel of God does not have the power of a priest. El ángel de Dios no tiene el poder que tiene un sacerdote. When I read that, Cuando lo leí, I said, dije, Father, Padre, for the rest of my life, para el resto de mi vida, I'm staying this close me quedo tan cerca because, Father, porque, Padre, you're my insurance usted es mi seguro. for eternal life. Thank you for saving my life, Father. Thank Gracias you por being a salvarme la vida. priest. Miracle of God. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, my son. Confession changed my life. La confesión cambió mi vida. That was the most incredible day, and I can't stop the tears. Este fue el día más increíble y no podía dejar de llorar. Hija, vuelve. That was the most incredible day of my life. Era el día más increíble de mi vida And Nancy and I, y Nancy y yo we start to pray. empezamos a rezar Okay, come on, what happens? para What ver qué happens to a pasa. husband and wife when you start to pray? ¿Cómo cambia la vida cuando uno empieza a rezar? I'll show you. Os voy a enseñar. Nancy made up these Nancy hizo esto before I came on the trip. antes de que me fui de viaje. This is a little love letter from Nancy. Es una pequeña letra de amor de Nancy. And the letter, she wrote them all. They're incredible. My beloved,
my husband, my Patrick, I love you forever. Te quiero para siempre. You're the greatest treasure on earth. Eres el tesoro más grande que tengo. I don't know how she took time to write them. My angel, Patrick, my love. Mi ángel, mi amor. One moment without you is like an eternity. Come home. Un momento sin ti es como eternidad. Vuelve a casa. This is a love letter. Esto es una carta de amor. And so Nancy wrote this beautiful letter. Y Nancy me escribió esta carta. Except when Solo I gave the passport cuando yo dejé mi pasaporte to the girl, a la chica en el mostrador, there was a little love letter in the passport. había otra carta pequeña en el pasaporte And I didn't know that. que yo no había visto. And I gave this to the girl, Y lo dejé a la chica en mi pasaporte and it said, y ponía, I love you forever, come home. te quiero para siempre, vuelve a casa. The girl said, is this for me? Y la chica me preguntó si era para ella. No, it's from my wife. Le dije no, que era de mi mujer. This is Nancy. Eso es Nancy. Where she gets the patience to do this, I'll never know. No sé de dónde saca la paciencia para hacerlo. I never got a love letter in my life, ever. Never. But with Nancy, Nunca tenía antes una carta de amor, pero con Nancy we fell in love praying the rosary every day. nos enamoramos rezando el rosario todos los días. That's exactly what happened. We just fell in love. Así nos enamoramos. You want to be married and in love? Married and in love? Si queréis estar casados y estar enamorados, Our Lady said, la Virgen the dice, rosary alone makes miracles in your family. The rosary alone makes miracles. el rosario consigue milagros en familias. Remember, I never prayed in my life. Recordar que yo en la vida había rezado, But when we started the rosary, everything changed. pero cuando empezamos a rezar el rosario, todo cambió. Today, my kids, Hoy en día, mis hijos, my Rastafarian Anglican expelled from school for drugs, mi hijo pequeño anglicano que fue echado del colegio por drogas, today, hoy en día he's a Catholic school teacher. es maestro en un colegio católico. What happened to you? How'd you get to be a Catholic school teacher? Pero ¿a ti qué te pasó? ¿Cómo llegaste a ser un You maestro? En baptize yourself Anglican, you're expelled from school. What happened to you? ¿Qué te ha pasado a ti? My son said to me, Y él me contestó, Dad, papá, when I saw you with the rosary in your hand, cuando te vi con el rosario, Dad, when I saw you start to pray, something happened inside me. cuando vi que tú empezaste a rezar, algo cambió dentro de mí. Dad, I had to change my life. Y sabía que tenía que cambiar algo en mi I vida. believe today when the Father prays, the house changes. Yo creo, cuando un padre en familia reza, que todo cambia. The kids follow the Father. Porque los hijos siguen el ejemplo de su padre. All my daughter ever said, Daddy, what did you do? Daddy, what did you do? Todo lo que mis hijos me decían era, papá, ¿y tú qué has hecho? Daddy started to pray. That's all. Papá ha empezado a rezar. My macho rugby player Mi hijo, el jugador de rugby, came one time to Medjugorje, one time. vino una sola vez a Medjugorje. I said, here, my son, this will save your life. Yo le dejé un rosario y le dije que le iba a salvar la vida. He goes back to Canada. Volvió a Canadá. 6 months later, he phones me. 6 meses después me llamó. Dad, I quit the rugby. Papá, he dejado el rugby, I quit drinking. he dejado el alcohol, I got a new job. I'm a fireman. tengo un trabajo nuevo, soy bombero. How is that possible? How did you quit drinking? How did you get the new job? Y le pregunté, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo lo conseguiste todo? Dad, the rosary you gave me in Medjugorje. Papá, el rosario que me dejaste en Medjugorje. Both of the boys are married. Los dos de mis hijos están casados. I have 4 grandchildren, Tengo 4 nietos, and they're all cute because they look like me. todos super monos como Patrick. This is my big problem. Y mi problema más grande, This is my catastrophe. mi catástrofe, She came 5 years ago. vino hace 5 años. Daddy, Papá, I've got 3 divorces. me he divorciado por la tercera Daddy, vez. I can't stop drinking. No puedo dejar de beber. Daddy, I have to change my life. I don't know how. I've tried everything. Tengo que cambiar mi vida y no sé cómo, porque lo he probado todo. Rehab, pills, medicine, doctor, nothing works. Rehabilitación, medicina. I said, here, my daughter, Y yo dije, toma, mi hija, you go to the Mother of God.
Tú vete a la Madre de Dios and you ask the Mother of God for the grace to be able to change your life. y pide a la Virgen el poder de poder cambiar tu vida. Because you've tried everything and nothing works. Porque lo has intentado todo y nada funcionó. And slowly, slowly, slowly she starts to pray. Poco a poco ella está empezando a rezar. All 3 guys she married Los 3 chicos con quien se casó never said a prayer. en la vida habían rezado. Divorced, divorced, divorced. Y los 3 terminaron con divorcio. In California today, Hoy en día en California, 10 marriages, 10 matrimonios, 7 fail. de los 10 matrimonios, los 7 acaban en divorcio. There's no chance. Porque So no hay posibilidad. What's the solution for these kids today? What's the solution? ¿Y cuál es la solución para los niños de hoy? Okay, imagine. Imaginad, It's Saturday night. es sábado por la noche There's a really cute guy. y viene un chico súper guapo He wants to take you out Saturday night. y quiere salir contigo And this guy looks good. y es muy guapo. Except, Lo único, what do you have to say to the boy ¿qué es lo que tienes que decirle before you go out with him on a Saturday night? antes de salir con él un sábado por la noche? You have to look him right in the eye, Tienes que mirarle a los ojos and you have to say, y tienes que decirle boy, a este chico, before you go out, antes de que salgas con él, show me your rosary. enséñame tu rosario. If he's got a rosary, he's okay. Y si lleva el rosario, es un chico bueno, Because you can trust him. porque le puedes confiar en He él. respects you. He's different. Te va a respetar y es diferente. And you start a relationship with the guy who prays. Si empiezas relación con un chico que reza, You know what it could be? ¿sabes qué puede ocurrir? Da-dun-da-da. Could be fantastic. Podría ser algo maravilloso. Or you end up like my daughter, divorced, divorced, divorced. Si no, podrías acabar como mi hija. So what are you going to say to the boy before you go out with him on a Saturday night? Así que, ¿qué es lo que tienes que decir al chico antes de salir con él? ¿Dónde llevas el rosario? Well, bravo, 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 bravo. I want you to have this rosary. Te regalo este rosario. This rosary was blessed 2 days ago by Our Lady with the visionary Maria. Fue bendecido hace 2 días en una aparición con la vidente María. That's your gift for being my daughter today. Gracias por ser mi hija. Yes, thank you, honey. Everything has changed. Todo ha cambiado. My oldest son, who's gay, we consecrated him to Our Lady. A mi hijo mayor le hemos consagrado a la Virgen Our Lady said, y la Virgen dijo, you consecrate those children to my Immaculate Heart, they will be saved. si consagráis a vuestros hijos a mi corazón inmaculado, van a ser salvados. I believe what the mother said. I believe the Y mother. yo confío en las palabras de la Madre. So we consecrated all the kids to the Mother of God. Así que consagramos a todos los hijos a la Virgen. I went back to Canada. Cuando volví a Canadá, I got a little Italian mother. tengo una madre italiana, I'm praying the pequeñita, rosary. y estaba rezando el rosario. I take her to Mass. Fui con ella a la misa My mother can't stop crying. y mi madre no podía dejar de llorar. The prodigal son has come home. El hijo pródigo volvió a casa. She prayed 48 years for me. Ella rezó por mí 40 años Finally, she saw me with a rosary. y me vio con el rosario. Biggest day of my mother's life. Y era el día más importante en la vida de mi madre. So I make a decision. Así que yo tomé la decisión, Nancy, Nancy, I want to go to Medjugorje. quiero ir a Medjugorje. What? What? What are you going to do with your business? ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? Sell it. Voy a venderlo. I did. I Y, sold lo- everything. y así lo hice. I sold everything we own. Vendimos todo lo que teníamos And the business is fantastic. y el trabajo, el negocio, Business, properties, cars, boats, houses. Nancy's the lawyer for 10 years. We have a law office. We have everything you can imagine. el negocio iba súper bien. Nancy tenía su despacho de abogado Gone. y lo vendimos todo. I kept nothing. Y no nos quedamos con nada. When we left Canada, Cuando nos fuimos de Canadá, we have nothing to go back to. en Canadá ya no teníamos a dónde volver. I took Nancy. Yo cogí la Nancy por la mano. We flew to Amsterdam. Volamos a Ámsterdam, I bought a car. compramos un coche And I said, Nancy, y yo dije, Nancy, we have a problem. tenemos un pequeño problema. What? What?
Y me dijo, ¿pero qué? Nancy, where is Medjugorje? Nancy, ¿dónde está Medjugorje? Nancy's crying. Nancy llorando otra vez. You sold our home. You sold the business. You sold my law office. Everything's gone. Porque lo acabamos de vender todo, no nos quedó nada. Why? Why do you want to live there? You've never been there. Y me preguntó, ¿pero por qué quieres vivir ahí? En la vida has ido a Medjugorje. Nancy, the mother of God, lives there. Nancy, la Madre de Dios, vive ahí I'm going to be your neighbor. y yo quiero ser su vecino. That's 26 years now living in Y ya Medjugorje. llevamos ahí 26 años And all I did is read one message in a book. y todo esto gracias a haber leído el mensaje más pequeño del libro. I call you to conversion Os invito a la conversión for the last time. por la última vez. That message changed my life. Aquel mensaje cambió mi vida And the priest in confession saved my life. y el sacerdote en la confesión salvó mi vida. So I kiss you for coming today. I Así thank que- you for coming today. Os agradezco mucho haber venido hoy. Martina kisses you for coming today. Martina también os agradezco también por haber venido hoy. Amen, amen, amen. Thank you for listening. I love you. Muchísimas gracias por vuestra atención.